bienvenidos a la primera jornada de asesoramiento sobre el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos del PIREP. Esta será una de muchas acciones que van al amparo de las subvenciones y ayudas de las Next Generation, que inciden sobre todo en el tema de la eficiencia energética, ya sea en edificios residenciales, públicos y privados, como en edificios de titularidad pública. El fin de estas ayudas, que son unas ayudas muy potentes y que una oportunidad para actuar el parque inmobiliario envejecido de Galicia, en este caso, es hacer los edificios más eficientes, reducir emisiones, reducir demanda energética, con el fin de preservar o con intentar conseguir preservar de mejor manera el medio ambiente, ¿no? Entonces, desde el colegio queremos que sepáis que estamos organizando una oficina de ayuda a la rehabilitación, cuyos 4 ámbitos más importantes va a ser el tema de la formación, la difusión, el asesoramiento y un espacio específico en la web colegial donde iremos colgando, aparte de todas las jornadas, pues toda la información relativa a las subvenciones, no solo de las Next Generation, sino también de las subvenciones que tengan que ver con temas de rehabilitación, ¿no? O sea, tener un mapa global de subvenciones y ayudas y crear un servicio de asesoramiento al colegiado. Entonces, bueno, esta es la primera jornada del PIREP debido a la urgencia y a lo reducido de los plazos, pero bueno, para la semana que viene tenemos organizada una jornada en colaboración con el IBUS de la presentación de los distintos programas de los edificios de viviendas, y se irán haciendo también jornadas técnicas como la que ya está organizada para el miércoles sobre temas de biomasa, etcétera. Entonces, bueno, es únicamente poneros en situación de todo esto y ya a partir de ahora ya le doy la palabra a Eduardo para que os presente el programa de los edificios públicos del PIREP. Bueno. Bien, bueno, muchas gracias. Hola a todos y todas. Yo soy Eduardo Alonso, arquitecto del colegio y, por supuesto, vuestro compañero de trabajo. Y me voy a dirigir a vosotros desde una doble perspectiva, ¿no? Precisamente mi experiencia como arquitecto en el ejercicio libre de la profesión. Yo tengo un estudio para el que he trabajado durante mucho tiempo, aunque ahora se ocupen otras personas, y también el de asesor, en este caso, probablemente, en el colegio, ¿no? Lo que espero que precisamente sea esa doble visión la que os pueda servir de más ayuda, ¿no? En relación a las consultas, lo cierto es que todas aquellas consultas, que lo lógico es que sean de tramitación, porque el resto yo creo que va a quedar bastante claro, teniendo en cuenta que el Colegio de Arquitectos no intermedia para nada en todo este asunto, lo cierto es que preferiríamos que en vez de realizarlas hoy, las enviarais a un apartado exclusivo en la web del Ministerio que en breve os vamos a pegar ahí en el chat. Bueno, la verdad es que ya sin darle más vueltas vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver en qué contexto europeo surgen estas ayudas, ¿no? Ante la emergencia climática, a finales de 2019, la Comisión Europea lanzó el Pacto Verde Europeo, siendo esta la iniciativa política más ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en el 2050 y posicionar a Europa como el primer continente totalmente descarbonizado. Dentro de esta política energética se ha identificado al sector de la edificación y podemos entenderlo como un sector clave para poder alcanzar ese citado objetivo, ¿no? Un dato que corrobora el impacto de la edificación en el consumo de energía es el hecho de que en España este sector es el responsable de más del 30% del consumo de energía final y de algo más de la cuarta parte de las emisiones de CO2. De esta manera, dentro de este programa Pacto Verde, se están desplegando diversas políticas en torno a los edificios, dado el potencial de mejora que tienen. Esto lo podemos entender perfectamente, ya que la inmensa mayoría no son solo anteriores al DBHE, sino que además son anteriores a la norma básica española de condiciones térmicas del 79. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la importante reactivación económica que va a implicar este avanzado número, este elevado número de rehabilitaciones que va a haber en marcha, ¿no? Bien, el programa Oleada de Renovación
además permite aumentar el ritmo de rehabilitación en toda Europa. Y el proyecto Nueva Bauhaus Europea busca además hacer compatible toda esta renovación desde el punto de vista ecológico con los valores culturales y arquitectónicos de la arquitectura de cada país de los Estados miembros. Ya antes del lanzamiento de estas estrategias, la tenéis ahí a la izquierda, esa directiva 2012/27 de eficiencia energética ya establecía la obligación para los gobiernos centrales de los Estados miembros de renovar energéticamente un 3% anual de su parque edificado. A mayores, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima señaló la necesidad de hacer extensiva esta obligación al resto de las administraciones de cada país y por último, el paquete Fit for 55 europeo también propuso renovar al alza esa tasa de renovación del 3% para al menos duplicarla. Bien, en línea con estos objetivos europeos, y ya avanzamos, los fondos Next Generation y el mecanismo para la recuperación y la resiliencia suponen una oportunidad histórica, entendemos todos, para alcanzar la transición ecológica y digital y reorientar la recuperación económica tras la terrible pandemia del COVID. Centrándonos ya en el contexto nacional, y ya nos empezamos a aproximar al objeto de la charla de hoy, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedica su componente 2 de forma casi específica la rehabilitación, ¿no? Así en este componente se recoge, lo tenéis ahí, 6.820 millones destinados a la rehabilitación de viviendas y edificios públicos. En este marco se incluyen unas reformas que se tienen que llevar a cabo, las tenéis ahí arriba, las reformas como la implementación de la Agenda Urbana Española o de la Ley de Calidad de Arquitectura, que creo que está ya muy avanzado en plazo de tramitación, pero dentro de las inversiones, esas de ahí abajo, se ha diseñado una, la C2I05, que es el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, el PIREP, y que cuenta con una dotación de 1.080 millones de euros y es de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Por empezar a introducir y saber de qué va este PIREP, decir que un elemento diferencial de este programa es que pretende ir más allá de los aspectos meramente energéticos, ya que se trata de un plan que apuesta sobre todo por una rehabilitación desde un punto integral, como reclama la Agenda Urbana Española. Y además cuenta con los criterios de sostenibilidad, inclusión y calidad estética previstos por la nueva Bauhaus Europea. Decir, por último, que está dirigido exclusivamente a edificios de titularidad pública y uso público. Es precisamente esta visión integral, así como la valoración de la calidad de la propuesta arquitectónica, son esos dos elementos parte integrante de los criterios de valoración para las propuestas que nosotros presentemos, nosotros, entendido como las entidades locales vayan a presentar esta convocatoria, y las veremos más adelante, cuáles son esos criterios de valoración. Me gustaría entiendo que debemos de ser optimistas y mostrar cierta ilusión ante estos programas porque suponen una mejora en la calidad de los edificios, en la calidad de los espacios proyectados, en su accesibilidad, en el confort, en la reducción del consumo energético, incluso en los entornos inmediatos, y esto, por supuesto, redunda en la mejora de la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Yo sé que supone un esfuerzo adicional, y todas las entidades públicas implicadas lo saben, pero entiendo que las entidades locales están capacitadas para sacar adelante sus propuestas y desde luego los arquitectos sabemos que estamos sobradamente preparados para preparar esa documentación técnica tan necesaria para que sean aprobadas esas propuestas, ¿no? Bien, ya acercándonos cada vez más al PIREP, poniendo el foco en el propio PIREP, el objetivo del programa, como decíamos, no es otro que dotar a las entidades locales y a las comunidades autónomas de financiación para rehabilitar con ese enfoque integral sus propios edificios. Además, en línea con las finalidades del proyecto de la Ley de Calidad de la Arquitectura, este programa persigue impulsar, y esto es muy importante, el papel ejemplarizante que debe ejercer la administración pública, tanto en el cumplimiento de esa obligación de renovación energética como en el de la calidad de las actuaciones que se deben llevar a cabo
para, como decíamos, que los últimos beneficiarios seamos sobre todo los ciudadanos. El presupuesto global del PIREP lo tenéis ahí abajo, ya lo cité antes, son 1.080 millones, de los cuales el PIREP se desarrolla en dos subprogramas. El que va dirigido a las comunidades autónomas con 480 millones y el de las entidades locales con 600. El PIREP autonómico se articula mediante convenios bilaterales entre el ministro y, en nuestro caso, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, que ya ellos por su cuenta van a rehabilitar sus edificios. Es por ello que nosotros, a lo que nos vamos a centrar hoy, es en los edificios públicos de titularidad municipal. Bien, como acabo de mencionar, este PIREP se dirige a las entidades locales y se articula, con esa orden ministerial que tenéis ahí, la TMA 178-2022, en la que se recogen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones, así como la convocatoria para la presentación de las solicitudes a este programa. Es por ello que ni estamos esperando una segunda orden que desarrolle esta primera, ni va a haber una transposición, ni es necesaria una transposición a la comunidad autónoma que desarrollara la convocatoria, porque en esta orden ya están ambas, bases reguladoras y convocatoria. Por seguirnos acercando ya a temas más concretos del propio PIREP, decir que aparte de ese papel ejemplarizante que se espera de la Administración, hay 3 requisitos que nos exige la Comunión Europea y la Comunidad Económica Europea y que se convierten en objetivos centrales del programa, ¿no? Un primer requisito de renovación del parque de edificios públicos de titularidad local. Un segundo requisito de reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable y un tercero de reutilización de un 70% de los residuos no peligrosos. Todos estos objetivos los vamos a ir desgranando poco a poco a partir de ahora. ¿Cuáles son las cifras? Bueno, pues decíamos que para las entidades locales son 600 millones de euros, pero este PIREP se divide en 2 líneas paralelas de actuaciones, que ahora os voy a explicar, y así desglosa el presupuesto en 250 millones para la primera línea y 350 millones para la segunda. Muy importante, aunque lo vamos a ver también más adelante, cada solicitud solo debe de optar a un coste subvencionable máximo de 3 millones. El solo tal vez se me acaba de escapar, porque lo cierto es que creo que es una cantidad muy golosa para todos nuestros ayuntamientos. Bien. El PIREP local se rige por un montón de principios, algunos ya los he citado, como esa visión integral de la rehabilitación, el papel ejemplarizante, el etiquetado climático y digital, pero quería hablar aquí sobre el principio de distribución territorial, que me parece muy importante, ¿no? Porque el diseño de este plan se ha llevado a cabo para que todos los municipios de España puedan participar en igualdad de condiciones. Así, se ha limitado el número de proyectos financiables por municipio para promover que los fondos se puedan distribuir a lo largo de todo el territorio nacional. Así como podéis ver ahí abajo, los municipios más grandes, los de más de 50.000 habitantes y las capitales de provincia, solo pueden presentar un máximo de 5 propuestas, 2 a la línea 1 y 3 a la línea 2. Los municipios que están entre 20.000 y 50.000 habitantes, así como las diputaciones provinciales, solo pueden presentar 1 a la línea 1 y 2 a la 2. Y por último, los municipios más pequeños, de menos de 20.000 habitantes, pueden presentar una propuesta en cada una de las líneas. Bien, como acabo de decir, y ahora es cuando toca explicarlo, el PIREP local se ha desdoblado en 2 líneas de financiación en coordinación precisamente con los 2 objetivos temporales recogidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Uno que se planifica para el 4º trimestre de 2024 y el otro para el 2º trimestre de 2026. La línea 1, cuyas actuaciones deben estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2024, no tiene condiciones de escala,
pero está especialmente dirigida a aquellas actuaciones más maduras, más trabajadas, en las que tal vez ya se tenga un proyecto que cumpla o que puede cumplir con pequeñas adaptaciones, o incluso aquellas actuaciones que ya estén en proceso de licitación y algunas incluso en proceso de ejecución, como luego vamos a ver. Sin embargo, las líneas financiadas bajo la línea 2 deben estar finalizadas antes del 31 de marzo de 2026 y deben cumplir al menos dos de las siguientes tres condiciones para garantizar una escala mínima de intervención. ¿Cuáles son? Pues ahí las tenéis, ¿no? Que el coste de la obra proyectada sin impuestos sea igual o superior a 500.000 euros, que la superficie medida en metros cuadrados construidos en la que se va a intervenir sea mayor de 1.000 metros cuadrados, y que el grado de intervención de la actuación sea igual o superior a 500 euros por metro cuadrado, considerando también el coste total de la obra sin impuestos respecto de la superficie total rehabilitada. Los plazos. La primera línea de subvención tiene un plazo de entrega de solicitudes de 45 días naturales a partir de su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que los potenciales beneficiarios tienen hasta el 25 de abril de 2022 para realizar la solicitud y registrar sus proyectos. Por su parte, la línea 2, el plazo es un poco más amplio, es de 90 días naturales, por lo que se cierra la convocatoria el 9 de junio de 2022. Ahí abajo tenéis ese cronograma sencillo. Ojito al dato del 25 de abril, porque es realmente cercano. Estos plazos tan cortos no han sido un antojo del Ministerio, sino que forman parte de las obligaciones que había en este caso por parte de la Comisión Europea que regula estas ayudas, pero lo que sí puedo decir es que pese a todo, me parece un plazo suficiente, teniendo en cuenta que los ayuntamientos pues tienen servicios de secretaría o de intervención que están sobradamente preparados para preparar la documentación administrativa y que los arquitectos somos el profesional ideal para sacar incluso en este corto espacio de tiempo adelante los proyectos que sean necesarios para cumplir con los requisitos de la convocatoria. Bien, las bases reguladoras que antes vimos, de esa orden ministerial, recogen una serie de requisitos básicos que deben cumplirse para optar a estas ayudas del PIREP local. Así se establecen requisitos tanto para las entidades beneficiarias como para los edificios y para las actuaciones que se pretenda llevar a cabo. Vamos a empezar a ver cuáles son los beneficiarios y cuáles los requisitos que deben cumplir. Bien, podrán tener la consideración de beneficiarias de estas ayudas las siguientes entidades locales: los municipios con absoluta independencia de su tamaño y población y las diputaciones provinciales. Aquí es donde nos debemos centrar. La orden también recoge a los cabildos y a los consells insulares, pero obviamente eso a nosotros poco nos importa. ¿Y cuáles son los requisitos de los beneficiarios? Bien, la verdad es que en la orden aparecen muchísimos. Yo aquí voy a citar solo los 5 primeros, que son los que más se pueden relacionar con nuestro trabajo diario técnico, pero lo dicho, aunque son muchos, los ayuntamientos están perfectamente preparados para sacar adelante toda la documentación y además diré algo más, casi todos ellos cuentan con un modelo tipo en la web del Ministerio que facilita mucho más el trabajo, ¿no? Bien, el primero lo tenéis ahí, pues ostentar la titularidad en régimen de propiedad del edificio. Al menos un 51%, eso lo explicaré más adelante. La entidad beneficiaria, es decir, los concellos o las diputaciones, deben ser el órgano de contratación de las obras. En las obras del concello, en las obras de los concellos pequeños, la verdad es que hay una excepción, ya que si acreditan no tener capacidad o los medios necesarios para actuar como órganos de contratación mediante convenio, las diputaciones provinciales podrán ser los órganos de contratación de las obras municipales. Tercero, establecer sistemas de seguimiento contable y facilitar información con el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos en las actuaciones que presentemos. Cuarto, las actuaciones, las obras los proyectos que
las entidades locales quieran llevar a cabo estarán sujetas al principio de no causar un perjuicio significativo, que viene del inglés do not significant harm, y también deben cumplir con las condiciones del etiquetado climático y digital. Quinto, regirán para toda la convocatoria, ojo, los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación recogidos en la Ley General de Subvenciones. Puedo seguir así. Sexto, por ejemplo, las entidades beneficiarias deben identificar a los perceptores finales de los fondos. O séptimo, aceptación de la cesión de datos entre administraciones. Y ya digo, y son unos cuantos más sencillos porque, entre otras cosas, hay modelos tipo para sacarlos adelante. Vamos a echar un vistazo ya a cuáles son los requisitos que deben cumplir esos edificios para los cuales se pueden solicitar las ayudas. El primero, ser de titularidad pública, y yo diría más, al 100%, y que exista un compromiso, ser de titularidad pública al 100%, os decía. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues como acabamos de ver, los pertenecientes a las entidades locales. Bien es cierto que si existe un régimen de cotitularidad con otras administraciones, ya digo que tiene que ser administraciones porque la titularidad debe ser pública al 100%, la entidad local debe ser beneficiaria al mínimo del 51%, eso que decíamos hace un momentito. Y con una excepción, aquellos inmuebles que aún no siendo de titularidad plena de los municipios tengan atribuido en función de algún instrumento jurídico el mantenimiento integral, la gestión, la reforma y la rehabilitación, esos también pueden optar a la financiación. Segundo, el edificio debe estar destinado a un uso público y con un compromiso de que siga destinado a ese uso público durante 20 años. A mayores, con un pequeño detalle: si los edificios que se pretenden rehabilitar están en desuso, pero el compromiso existe de destinarlos a un uso público durante los siguientes 20 años, también están incluidos y también pueden optar a las ayudas. Y por último, tener una fecha de construcción anterior al 1 de enero de 2009. Tenéis ahí abajo esa llamadita en rojo y amarillo tan llamativa. ¿Por qué? Porque lo cierto es que tienen que estar destinados a cualquier uso público: administrativo, educativo, asistencial, deportivo, sanitario, cultural, de servicio público, todos los que se nos ocurra. Pero queda terminantemente excluido el uso residencial, vivienda pública en todos sus regímenes. Esto tenemos que tenerlo claro, no vaya a ser que metamos la pata en la solicitud y perdamos o no podamos optar a la ayuda. ¿En qué estado se tienen que encontrar los edificios que quieran poder optar a las subvenciones? Bueno, pues los edificios se pueden encontrar en obra, se pueden estar ejecutando las actuaciones, pueden ya estar iniciadas, si cuentan con un acta de replanteo que esté suscrita entre el 1 de febrero de 2020 y el fin del plazo de convocatoria de la línea en la que se presenten. Es decir, si tienen un acta de replanteo entre el 1 de febrero de 2020 y el 25 de abril o el 9 de junio, según sea la línea 1 o la línea 2, esos edificios se pueden presentar siempre que cumplan, obviamente, todos los requisitos, además de la convocatoria. Segundo, aquellos edificios cuyas obras se hallen en fase de licitación publicada con anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria. Y tercero, por supuesto, todas aquellas actuaciones que no se han comenzado, actuaciones futuras que ahora vamos a presentar, que puedan llegar a cumplir todos los requisitos de esta orden. Y llegamos ya a analizar cuáles son las actuaciones y los requisitos que deben cumplir, qué actuaciones se pueden presentar a este PIREP local. Bien, este programa financia las intervenciones encaminadas a mejorar la calidad de los edificios, como he dicho desde el principio, de forma integral. Así, hay cinco tipos de intervenciones que pueden ser elegibles en los proyectos que pretendan ser financiados con fondos públicos. Pero
Lo que sí es cierto es que para asegurar el cumplimiento del requisito de ahorro de energía que veíamos al principio, siempre al menos va a tener que existir las de tipo A. Las de tipo A son necesarias para que la actuación sea elegible. Así vamos a empezar a desgranar cada una de ellas. Tipo A, las de mejora de la eficiencia energética. Bueno, pues intervenciones encaminadas, ya lo sabemos todos, a lograr por lo menos un 30% de reducción de consumo de energía primaria no renovable en comparación con las emisiones anteriores. Podemos atacar el edificio desde 3 puntos de vista para lograr este objetivo, con mejoras de la envolvente térmica, como puede ser instalaciones de aislamiento térmico en fachadas, no solo por fuera, sino incluso por el interior o en cámaras, con instalaciones de aislamiento térmico en cubiertas, con intervenciones en huecos, ya sea en el acristalamiento, en toda la carpintería, o incluso con instalación de soluciones constructivas bioclimáticas. Un segundo enfoque de manera de actuar sobre la eficiencia energética es la instalación, sustitución o mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas del edificio. Por ejemplo, pues incluyendo sistemas de calefacción, refrigeración, o producción de aguas calientes sanitaria que vayan a utilizar energías procedentes de fuentes renovables. O, por ejemplo, incluyendo en el edificio sistemas de automatización y control de todo esto. Tenéis ahí una llamadita, que es este el momento en el que hay que fijarse. Quedan excluidas totalmente el uso o las instalaciones de equipos térmicos que utilicen combustible de origen fósil. Y esto será excluyente en cuanto a la evaluación de nuestras propuestas por el Ministerio. No se pueden proyectar ningún tipo de instalación que utilice combustible de origen fósil. Y sigo. Y la tercera parte en la que podemos atacar el tipo A, pues es con otras instalaciones, ¿no? Pues mejorando la eficiencia energética de los ascensores o de la iluminación, por ejemplo. Mejoras del tipo B. Bueno, pues mejoras de la sostenibilidad ambiental del edificio que vayan más allá de los aspectos energéticos incluidos en el A, ¿no? ¿En relación con qué aspectos? Pues, por ejemplo, con el agua, con la gestión de residuos, con el uso de materiales, con la protección de la biodiversidad. ¿Qué tipo de obras, qué tipo de actuaciones encajaría en el tipo B? Pues, por ejemplo, mejoras en las instalaciones de suministro y evacuación de agua que favorecieran el ahorro de agua, su almacenamiento y la posterior reutilización, por ejemplo, de aguas grises o del agua de lluvia. ¿Qué otro tipo de actuaciones podrían incluirse ahí? Pues, por ejemplo, las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos, el dotar a los edificios de aparcamientos para bicicletas. Bueno, pues todas esas se pueden incluir ahí. Tipo C, mejora de la accesibilidad, porque las intervenciones deben estar encaminadas a la eliminación de barreras y a mejorar la accesibilidad, tanto física como cognitiva y sensorial. Pues, ¿cuáles pueden ser obras de este tipo? Pues las de mejora de la accesibilidad entre plantas, bien instalando rampas, bien aumentando las cabinas de los ascensores o incrementando el número de paradas, como puede ser la bajada a cota cero o la llegada a plantas de trasteros que antes no tenían acceso mediante ascensor y que últimamente se están empezando a convertir en viviendas, siempre que tengan acceso por ascensor a ellas, ¿no? Algunas otras, pues la habilitación de servicios higiénicos, de plazas de aparcamiento accesibles, etc. Las del tipo D, dice ahí, mejora de la habitabilidad y la seguridad conforme a los documentos básicos a mayores del HE. Pues esas mejoras respondiendo al HS, HR, SI, SUA y SE. Pues, por ejemplo, mejorando la protección frente a la humedad, mejorando la calidad del aire interior, el confort lumínico, la protección frente al ruido, etc. Y por último, esas actuaciones de conservación del edificio, por ejemplo, por poner un ejemplo, de elementos, conservación de elementos integrantes de la estructura porque estén perdiendo sus prestaciones, o del buen funcionamiento de las instalaciones. Uy, disculpad. Y por último, además de estas actuaciones, que son obvias, también son financiables la redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para la realización de esos 5 tipos de actuaciones. A estos se nombran poniéndole un bis detrás a cada una de ellas, ¿no? Así
El A bis, el tipo A bis, es la redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para llevar a cabo las actuaciones del tipo A. Y con el resto, pues se funciona análogamente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de las actuaciones para poderse presentar a la subvención del PIRE? Bueno, pues el primero es el requisito de ahorro energético, todos lo sabemos, todos los proyectos deben asegurar una reducción mayor o igual al 30% del consumo de energía primaria no renovable. ¿Cómo se asegura o se justifica esto? Pues comparando los indicadores de esta energía en un certificado de eficiencia energética de edificio existente, es decir, de estado actual, con el de proyecto, es decir, con el que se pretende tras la obra. Por supuesto, todos los certificados de eficiencia energética deben cumplir al Real Decreto, al vigente Real Decreto 390-2021, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética, y tenéis ahí abajo una llamada a la que hay que hacer mucho caso. No se permite justificar los requisitos, el requisito de ahorro energético, con procedimientos simplificados. Por lo tanto, no nos queda más remedio que acudir al HULC, a la herramienta unificada LeaderCANEAN, o cualquier otro programa reconocido que use el procedimiento general para la certificación de eficiencia energética de los edificios. No nos despistemos, porque si usamos procedimientos simplificados, no valorarán la propuesta del concello para el que estemos trabajando. El segundo requisito, el de gestión de residuos, bueno, está encaminado este requisito, asegurar el principio de no causar un perjuicio significativo con las actuaciones que los ayuntamientos pretendan llevar a cabo, ¿no? No se deben generar daños ambientales a mayores. Así, los proyectos deberán de incluir un estudio de gestión de residuos, a posteriori con el correspondiente plan de gestión de residuos, con el que se consiga tres puntos muy importantes. El primero, que al menos un 70% el peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos generados en la obra se prepare para su reutilización, reciclaje o valoración, es decir, mayor del 70% en peso de los residuos, que los operadores, limiten la generación de residuos en los procesos de construcción y demolición de estas obras, y el último, que los diseños de los edificios y de los procesos constructivos apoyen la circularidad. Este tercer requisito es el que nos puede resultar un poco más novedoso o diferente, es en relación a la ISO 20887, pero ya os adelanto que probablemente va a haber un modelo de declaración responsable de cumplimiento de requisitos de circularidad con el que salir adelante de este tercer punto del requisito de residuos, ¿no? Cuarto, lo dice ahí, que puedan finalizarse en los plazos establecidos, que se observe que según ese cronograma que vamos a cumplirlos, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues estando finalizadas las de la línea 1 antes del 30 de septiembre de 2024 y las de la línea 2 antes del 30 de septiembre del 31 de marzo de 2026, como ya he dicho antes. Y por último, y ya lo he mencionado en otro momento, hace un segundo, que la cantidad solicitada a financiar no podrá superar los 3 millones de euros. Bien, pero ¿qué cuantía de esos proyectos es subvencionable? Pues bien, lo tenéis ahí arriba, en las actuaciones del tipo A y A bis se subvencionará el 100% de los costes de las actuaciones, siempre dejando el IVA y demás impuestos aparte. Y en las actuaciones B, B bis, C bis, D bis y E bis se subvencionará el 85% de los costes elegibles, con un tope en esta segunda tanda, que la suma de todas esas no debe superar el 50% de las de arriba, de las A más A bis. ¿Ok? Bien, aún así, ¿qué costes son elegibles? ¿Qué costes nos van a subvencionar dentro de esos A y A bis, etcétera? ¿Y qué costes quedan fuera y no podemos presentar para subvención? Bueno, pues se consideran gastos elegibles aquellos que resulten estrictamente necesarios para llevar a cabo las actuaciones. Como no puede ser de otra manera,
obviamente, el coste de ejecución de las obras. Segundo, los trabajos de carácter técnico. ¿Qué podemos englobar aquí? Pues obviamente los honorarios de los proyectos. Bueno, ¿qué podemos englobar? ¿Qué englobará aquí las entidades locales, ¿no? Los honorarios de nuestros proyectos, los honorarios de la dirección facultativa, de la realización de las certificaciones energéticas o, por ejemplo, de auditorías energéticas. Y por último, está incluido también la publicidad, comunicación y divulgación de la financiación de la rehabilitación por fondos europeos, que es un requisito que marca también esta orden. Vamos a decirlo también del revés, para que no nos pillemos los dedos, no cometer un error que pueda ser fatal. No tendrán la consideración de costes elegibles esos que veis ahí, ni los de demolición, cimentación o estructura de ningún tipo de construcción. No son elegibles los costes de construir nuevos edificios, ni de ampliar los existentes. Tampoco estarán incluidos los costes de personal o asistencias técnicas de las entidades locales y, por supuesto, no están incluidos ningún tipo de impuestos, tasas o tributos, ni siquiera los de naturaleza urbanística. Bien, todo esto que acabo de comentar, bueno, pues se ve ahí, bueno, son unos dibujitos un poco instructivos. Si empezamos por abajo, abajo veis que hay una actuación que solo es energética. Bueno, pues hay un ayuntamiento que presenta un proyecto solo con una actuación energética sobre un edificio. Pues ahí tenéis, los costes de A más los costes de A bis deben ser menor que 3 millones de euros y Santas Pascuas. La siguiente, la del medio, bueno, pues se ha presentado una actuación que aparte de tener los A y A bis, tienen los C, los E con sus bises. Bueno, pues los C, E con sus bises, como veis ahí arriba, tienen que ser menores que el 50% de lo anterior, que la o el A bis. Y por último, las más deseables, las tenéis ahí arriba, lo digo porque así lo van a valorar, las más deseables, que son las que tienen ese enfoque integral que se persigue ya desde Europa, tienen obras encaminadas a realizar mejoras de todos los tipos, en donde todas esas que no son A deben sumar menos que la mitad de las A más A bis. Y todas siempre, las actuaciones subvencionables, por debajo de los 3 millones de euros. Bien, vamos ya a hablar un poquito de documentación y de tramitación, ¿no? Ahí tenéis la documentación a presentar. Como ya dije antes, puede parecer mucha, pero nosotros estamos capacitados para sacar adelante la documentación técnica y estoy convencido de que los concellos están muy preparados a la hora de preparar toda la documentación administrativa. Bien, la primera de ellas, bueno, antes quería hacer una llamada y no es la de ahí abajo, que ya la he citado en algún momento. Hay documentación a presentar en 3 etapas dentro de este proceso, ¿no? Con la solicitud de la ayuda, que son las que vamos a ver, tras la resolución definitiva y tras la finalización de cada actuación. La documentación de esas etapas sucesivas hoy no las vamos a ver porque corresponden ya a un estadio más avanzado y a proyectos que han sido aprobados. Hoy vamos a analizar un poquito, echar un vistazo a la documentación a presentar y especialmente a la técnica, que es la que a los arquitectos más nos interesa. Decía entonces que de primero se presentará la solicitud en PDF, que se realizará, por supuesto, todo el proceso de solicitud de forma exclusivamente telemática, por medio de la plataforma informática que se llama TAIS, Tramitación de Ayudas y Subvenciones, disponible en la sede electrónica del Ministerio y deberá estar firmada por el alcalde con firma electrónica en formato PAES. Segundo, la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos relativos al beneficiario, a la titularidad, al uso del inmueble y al compromiso de confinanciación por parte del ayuntamiento. Así, dentro de este punto 2, hay que acreditar la titularidad del edificio, ese uso público del edificio que antes comentábamos, una certificación catastral donde demostremos que ese edificio es anterior a 2009, el compromiso de financiación, especialmente primero, para las obras que no son financiables y segundo, para todos los tributos e impuestos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones
la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores cuando los contratantes así lo requieran, o, por último, una declaración responsable de que se van a cumplir con esos requisitos de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. El punto 3, obviamente, es la documentación descriptiva de la intervención, es la parte más técnica de todas las que se presentan y la vamos a desgranar ahora dentro de un segundito. 4. Presupuesto total de la actuación. ¿Cómo? Diferenciando la parte correspondiente a todas las actuaciones, a todos los tipos de actuaciones que acabamos de ver y, por supuesto, sin impuestos. 5. Cronograma de las obras, en el que se indique la fecha prevista para las siguientes etapas, que no son otras que las que ya os podéis imaginar. Redacción de proyecto básico, obtención de licencia, aprobación del proyecto de ejecución para el inicio de obra, adjudicación de la obra, acta de replanteo y comienzo, certificado final y acta de recepción sin ninguna observación. 6. Certificación de eficiencia energética, ya lo hemos visto. Vamos a tener que hacer 3. Con la solicitud, en realidad solo hay 2, que es la de edificio existente, estado actual, y la de proyecto. Pero pensad que al final, para justificar que tras la obra de verdad se ha producido ese 30% y que no era solo una ensoñación de nuestro certificado de proyecto, habrá que hacer ese certificado final en donde se compruebe que efectivamente hubo ese 30% de reducción, ¿no?, de ese consumo, ¿no? 7. En el caso de disponer de él, pues plan de acción local de la agencia local urbana española. 8. Lo dice ahí, documentación justificativa del cumplimiento de las medidas dirigidas a evitar doble financiación, incompatibilidad con el régimen de ayudas del Estado y otras posibles, el fraude o la corrupción. 9. Declaración, si fuera el caso, sobre la posible afección patrimonial de los edificios que se presentan. Y por último, y esto rige para todas las fases de la convocatoria, cualquier información adicional que nos puedan requerir del Ministerio para la mejor valoración de nuestras propuestas. Ya lo he ido insistiendo mucho desde el principio en lo de los tributos y en lo del IVA, pero ahí lo tenéis abajo, ¿no? No están incluidos, no son subvencionables ni el IVA ni ningún tipo de tasas urbanísticas, por lo cual deberán ser sufragados por la entidad local o con cargo a financiación obtenida con algún tipo de colaboración, ¿no? Bien. Y como decía, vamos a echarle un vistacito un poco así más fino a la documentación descriptiva de la intervención, que dice la convocatoria que debe presentarse a modo de anteproyecto energéticamente definido, así es como dice. Y es el dossier en base al cual van a evaluar la solicitud y consta de 2 partes. Una parte gráfica, que como dice ahí, son 2 paneles en formato DIN A3 en vertical, que incluirán la siguiente información: la carátula identificativa del inmueble con su localización, uso actual y el previsto, una memoria descriptiva, dice la convocatoria, con un máximo de 500 palabras, que incluya, sobre todo, esto es importante, la información relativa a los criterios de valoración relativos a la calidad, al enfoque integral y a la innovación, y que contendrá, por supuesto, la descripción del inmueble, la relación con su entorno, el desarrollo de las obras a cometer, detallando, por supuesto, todas aquellas relativas a la eficiencia energética y a esa reducción, ¿no? Plano de situación que por lo menos recoja, se permita visualizar el entorno en un radio de 1 kilómetro, así lo dice. Debemos visualizar 1 kilómetro del entorno. Los planos de estado actual, los del estado previsto hasta las obras, todas las fotografías necesarias para permitir una descripción completa del inmueble en su estado actual, ellos dicen que por lo menos deben ser 5, e infografías que demuestren cuál es ese aspecto requerido final que se pretende tras la rehabilitación. Bien. Y lo que ellos llaman parte de información, que no es otra cosa que una memoria, entendemos que como casi recoge lo mismo que los textos que acompañaban a la parte gráfica, entendemos que simplemente es que son
tienen una diferente finalidad, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Bueno, pues esta parte de información que acompaña la gráfica, en este caso es en formato de INA4 en vertical, también con una memoria descriptiva de un máximo de 500 palabras, y vuelven a insistir en que la información, se debe dar la información relativa a los criterios de oportunidad, gobernanza y solidez, de acuerdo con todos los criterios de evaluación que dentro de un segundito vamos a ver con calma, ¿no? Bien, aún ayer, buceando ahí por cosas, documentación del Ministerio y de la Secretaría General, encontré, aunque no tiene no hay suficiente detalle como para poder leerlos, pero encontré este ejemplo de 2 paneles A3 que yo creo que bien merece la pena echarle un vistazo. Bueno, tenéis el texto ahí arriba a la izquierda, tenemos el plano de situación, fijaros que están las 5 fotos del estado actual, están las infografías de cómo va a quedar luego, los planos de estado actual están a la izquierda, los planos de estado definitivo están a la derecha. Bueno, pues ahí tenéis ejemplo de esos 2 paneles que forman la parte gráfica, ¿no? Yo creo que merecía la pena, aunque la resolución no es la adecuada, creo que merecía la pena echarles un vistazo. Y vamos ya con los criterios de valoración de las propuestas. Antes de empezar, tenéis ahí una llamada que os va a resultar obvia, pero no por obvia no conviene recordarla, ¿no? Teniendo en cuenta que las solicitudes se van a valorar de conformidad con estos criterios, es imprescindible que nuestra propuesta, la nuestra y la de los ayuntamientos, contengan la información, la documentación y la justificación completamente enfocada desde esta perspectiva que nos están pidiendo, ¿no? Bien, vamos allá. Primer criterio de valoración, el de calidad, el que le otorgan 20 puntos. ¿A qué se refieren con calidad? Pues la calidad como valor arquitectónico de la propuesta. ¿Qué van a valorar? Pues van a valorar conceptos tales como el interés conceptual, que incluya mejoras técnicas, estéticas y funcionales, la racionalidad, flexibilidad y funcionalidad de la intervención, la integración armoniosa en el paisaje y en el entorno urbano, de ahí que ese plano de situación nos lo pidan pudiendo verse un radio de 1 kilómetro, la adecuación al coste, la adaptación a los estándares de eficiencia, el rigor de la justificación y los menores costes de mantenimiento a posteriori. Ese segundo punto, el de solidez, al que le van a adjudicar 15 puntos a la hora de la valoración final, pues bueno, solidez entendida como coherencia, credibilidad y precisión de la planificación temporal de toda la actuación. Fijaros la importancia de que sea creíble y esté bien estructurada la planificación temporal. Gobernanza, con 15 puntos en cuanto a ¿qué valoran aquí? Que la selección y elaboración de este proyecto pueda ser resultado de concursos con proyecto, con intervención de jurado, o bien de procesos participativos con paneles de expertos o con consultas ciudadanas, o que sea fruto de colaboración entre administraciones. Enfoque integral, con 15 puntos. Pues, ¿cuál es el enfoque integral? Pues resulta que además de perseguir ese 30% de energía primaria no renovable, de ahorro, este enfoque integral valora también las mejoras en habitabilidad, en accesibilidad, en conservación, en seguridad y, por último, en la digitalización de los edificios. La innovación, con 15 puntos, hay 3 tipos. La innovación energética, pues proyectos que vayan más allá de este 30%, ¿no? Por ejemplo, aquellos que pretendan llegar a ser de consumo nulo o casi nulo, ¿no? La innovación constructiva, atendiendo a la elección de materiales, bueno, o a la salubridad, confort y sostenibilidad. Y por último, una innovación topológica en cuanto a optimización y transformación de espacios, no solo desde un punto de vista físico, sino también desde un punto de vista conceptual. Y por último, esa valoración de oportunidad a la que le adjudican otros 20 puntos, teniendo en cuenta si la propuesta está integrada en un plan local de agenda urbana o de algún tipo de plan estratégico de nuestra ciudad, que se alinee con todos esos conceptos que he dicho antes de la nueva Bauhaus europea y que considere el contexto posterior a la pandemia por el COVID. Bien, resolución y régimen de pagos. Bien.
Vamos a ver, lo he puesto ahí todo así de carrerilla, casi porque me resultaba hasta jocoso ver la cantidad de pasos que hay antes de la resolución definitiva, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, porque una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, proceden a la evaluación. Pero si se dan cuenta de que nuestra solicitud no reúne todos los requisitos documentales necesarios, pues, pues avisarán al interesado, al municipio, para que subsane, amplíe o modifique en la manera que considere oportuno su solicitud. Cuando ya están completas, tras la evaluación de esas solicitudes, se eleva la propuesta de valoración y con ella la propuesta de resolución provisional de concesión de las ayudas. Será publicada y volverá a haber otros 10 días para que los ayuntamientos puedan formular las alegaciones que consideren oportunas. Bien, una vez examinadas esas alegaciones, se formulará propuesta de resolución definitiva para que otros 15 días se comunique la aceptación. Luego se informará de que la documentación y los beneficiarios cumplen con todos los requisitos y se aprobará cada una de las propuestas de resolución definitiva, tras lo cual se resuelve el procedimiento. Todo ello, y esto es importante tenerlo en cuenta, aunque las gráficas yo creo que fallan en alguna línea y que tuercen, todo ello debe ocurrir, es decir, hasta el plazo, hasta la resolución definitiva, es de un máximo de 6 meses a contar desde la finalización del plazo de la línea 2, para ambas, ¿eh? Y ahí es tajante y lo dice bien claro la convocatoria. Pero la resolución, en cualquier caso, también puede ser recurrida en el plazo de un mes. Y por último, si hemos llegado a buen puerto, la resolución de la concesión se publicará en la base de datos nacional de subvenciones. Pese a todo este proceso, todos sabemos que en la elaboración de los proyectos y en el comienzo de las ejecuciones, a veces pueden surgir circunstancias que requieran de que haya pequeñas modificaciones. Bien, pues serán admisibles todas aquellas que estén motivadas exclusivamente por causas técnicas o de licitación y que se justifiquen debidamente. Ejemplos de modificaciones que podrían ser aceptadas, pues cambio de materiales o productos, utilización de otras soluciones, pero que estén encaminadas a la obtención del mismo fin y dentro de la misma actuación propuesta, o, por ejemplo, retirar materiales peligrosos que no se hubieran previsto o identificado de antemano. ¿Cuáles? Obviamente, respecto a las cuales no se puede modificar el proyecto, pues no puede haber un alcance de las obras en la modificación que se realice, no se puede modificar la tipología de actuación y tampoco podemos cambiar de edificio. Esto, por supuesto, tenerlo bien claro porque es motivo de denegación. Decíamos hace un segundo, o lo dice ahí abajo, ¿no?, que una vez resuelto el procedimiento y aprobadas las solicitudes, se procederá a un pago anticipado, ¿eh? Bueno, esto, el objetivo, nosotros que agilizar al máximo los plazos para poder encajar dentro de todos estos que nos marcaba la Unión Europea, ¿no? Una vez aceptada la ayuda, es obvio que va a haber que aportar al Ministerio esa otra documentación, ¿no? El proyecto básico, el proyecto de ejecución, el acta de comprobación de replanteo y así hasta el final del proceso. La verdad es que suena muy bien, ¿no? Un pago anticipado, pero todos debemos entender que esto, ¿qué implica el pago anticipado? Pues implica, obviamente, un estricto seguimiento y control para asegurar que los fondos transferidos se están ejecutando conforme a lo previsto. De hecho, cada tres meses, la dirección facultativa deberá aportar un certificado de progreso de ejecución de la obra en donde ellos puedan constatar que los fondos, además, no solo progresa adecuadamente la obra, sino que los fondos se están utilizando para aquello que se había pensado, ¿no? Ojo, porque en caso de que no se realice el gasto o en caso de incumplimiento de alguna forma, los ayuntamientos tendrán que devolver al Tesoro Público las cantidades avanzadas por el Ministerio. Ojo, ¿eh? Y hay unos cuantos supuestos de reintegro de fondos en la convocatoria que no estaría mal echarle un fondo para no meter la pata. El cronograma del completo de todo esto que hemos comentado lo tenéis ahí. Con otra llamadita ahí que dice, si nos solicitarán documentación en la justificación final, que eso no está aún estipulado, lo cierto es que hay que presentarla antes de 30 días a riesgo también de perder las ayudas. Bueno, ahí tenéis un esquema de cronograma
con lo que acabamos de comentar. Yo sé que alguna línea de las que deberían ser verticales no lo es y contiene algún error, pero es un cronograma que facilita el Ministerio y que yo creo que, bueno, que está bien para echar un vistazo y ponerle cara a este tremendo rollo que es la fase, ¿no? La fase de evaluación de las solicitudes hasta que se llega a la aprobación definitiva. Ya, para ir acabando, decir que en la web del Colegio de Arquitectos tenéis una entrada relativa al PIREP, que yo considero que es muy interesante, redactada desde la Oficina de Ayuda a la Rehabilitación de vuestro colegio, del COAG, que incluye, por supuesto, esta orden ministerial, su publicación en el BOE, incluye el enlace a la página de información del Ministerio. Normalmente suelen ser anodinas y difíciles de usar, pero tengo que decir que en este caso la página del Ministerio relativa al PIREP recoge la información de una forma bastante agradable y bastante comprensible, incluso con unos gráficos que incluyen partes de todo esto que hemos estado viendo que están realmente bien. Desde ahí tenéis acceso a la guía para solicitar las ayudas del PIREP, al manual para la presentación electrónica y a la página de consultas sobre la convocatoria que Rocío os pegó por ahí en el chat y a la que yo rogaría que dirigierais las consultas, porque aquí no intermediamos y no nos gustaría meter la pata, porque sobre lo que acabamos de hablar realmente dudas es difícil que haya, ¿no? Como os decía, yo, dentro de todas esas ayudas, recomiendo esta guía que podéis encontrar también ahí, cuya finalidad no es otra que servir de ayuda a la elaboración de la documentación y a la presentación a la convocatoria, ¿no? Por eso está enfocada a la toma de decisiones por parte precisamente de los municipios a la hora de seleccionar cuáles son aquellas actuaciones que pueden encajar mejor en la convocatoria, aclarando desde luego todas aquellas cuestiones que puedan resultar más complicadas por tratarse tal vez de aspectos excesivamente técnicos o propias de los mecanismos del Ministerio y que ya digo, y que por eso hay que ir a la guía o a las consultas directas a ellos, ¿no? Entendemos que esta guía sobre todo es para las propias entidades locales, pero creo que es de gran ayuda también para nosotros, para entender desde un punto de vista global y directo todo este proceso de la convocatoria y por último, ¿por qué no?, para las empresas que han de llevar a cabo las obras. Bueno, nada, esto es solo una imagen de la página de consultas de la que se os ha suministrado el enlace. Ya digo, es muy sencillo, muchas de ellas ya las vais a encontrar resueltas. La verdad es que, bueno, hay que agradecer el esfuerzo del Ministerio en este caso. Y bueno, y yo por mi parte ya he acabado. Lo único que os puedo dar es las gracias por haber aguantado ahí esta hora. Creo que no es un tema divertido, pero bueno, yo he intentado hacerlo lo más digerible posible.